decir allá afuera. La maldición por herencia. Estamos, y todavía no he usado la Biblia, porque muchos como me escuchan que hablo y hablo y hablo, porque para mí es necesario dejar que Dios hable, para que usted entienda para cuando vayamos a abrir la Biblia. Pero la maldición también es, ¿por qué? Por herencia. Y les moví el punto que todavía no hemos leído ni la Biblia, cuando a Abraham le pasó, le dio la herencia, ¿a quién? Bueno, ahora sí vamos a la Biblia. Vamos a abrir la escritura en el libro de Génesis, pero necesito, hermanos, a todos los exhorto, no pierdan la secuencia de esto. ¿Por qué? Porque si no, usted siempre va a seguir batallando, siempre usted va a seguir necesitando, siempre usted va a seguir neutralizado si usted no aprende. Usted necesita aprender. Cuando el pastor se propone enseñar, yo veo que a veces como que no hay ánimos de aprender. O sea, para mí eso es como un coqueteo, y a mí no me gusta que me coqueteen. La única que me coqueteaba era mi esposa, pero a mí no me gusta que me ¿qué? Que me coquetee, o sea, que coquetee usted con las cosas de Dios. Usted tiene que ser auténtico. Vamos al libro de Números capítulo 27. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estamos con el punto de la maldición. ¿Por qué? Por herencia. Y vamos a ver qué nos dice Números capítulo 27, de su versículo 8 a su versículo 11. Y como dice aquel borrachito, la canaca, apúntele bien, apúntele. O sea, si usted va a tomar lectura, si usted está tomando apunte, yo lo invito a que apúntele bien. Ahí véale, apúntele bien. ¿Sí? ¿Por qué? Para que no se le olvide esto, porque muchas cosas usted toma en poco. Mire, yo apenas el día de ayer me di una buena agarrada con una de mis hermanas y tuve que decirle algo que yo sé que hasta el sol de ahorita está con eso aquí adentro. Le digo, mi madre puede ser de lo peor, nos pudo haber tratado de la patada, nos pudo haber tratado lo más feo, pero hay algo de lo cual no te debes de olvidar, y si no lo sabes, apréndelo. Hay algo que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. El día que mi madre parta de este mundo, ahí es donde yo quiero verte, casi queriéndote aventar al hoyo con ella de la conciencia, porque la conciencia se convierte en un juez de uno. Y lo que tú hoy hagas con ella, mañana o pasado, tus hijos te lo van a hacer. Porque es una ley incambiable. El único que puede cambiar esas leyes cuando venimos de a de veras a Cristo Jesús es Él. Pero si tú vienes y coqueteas y jugueteas solamente con las cosas de Dios, yo quiero decirte que lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Eso es inevitable. Hay cosas que tú no podemos tapar el sol con un dedo, entre comillas, al parecer desde aquí. Creo tapar el sol con un dedo, pero la realidad es que el sol es inmenso. No lo vas a tapar con un dedo. Y tarde o temprano te tiene que llegar el enfoque de Él, la luz de Él, porque no puedes tapar el sol con un dedo. Entonces, entendamos bien esto y apúntele bien y apréndalo, grábeselo, hermano, porque esto es una realidad. Esto no es algo, hermanos, de que tome usted ahí, a la de ahí se va. Usted y yo muchas veces fuimos víctimas o somos víctimas de maldiciones que vienen generacionales, porque son cosas incambiables. El único que puede cambiar todo eso es el que muchas veces ponemos en poco. Es aquel que no le prestamos atención. Es aquel que no nos interesa estar más con Él.
Es el único, Jesucristo. Y es lo que nosotros tomamos muy poco. Mire lo que dice la Escritura, Números 27, versículo 8 al 11, dice así. Alguien que lea bonito y fuerte que nos los comparta. ¿Cómo? Se nos acabaron los lectores. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a sus parientes más cercanos de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. A Moisés, wow. Si no tuviere ¿qué? Hijo, ¿a quién? Y si no tuviere, a sus parientes más cercanos. Entonces, eso se llama la ley de la herencia. Eso se llama la bendición o la maldición por herencia. Entonces, tomamos por ejemplo, hermano, lo que es la vida de Abraham, un hombre de Dios, para que usted se dé cuenta que hay muchas cosas que en realidad usted necesita aprender. O sea, la Biblia no se lee solamente como para tener una información inmediata de ella. La Biblia se lee porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para ayudarnos cada día a ser mejores en todas las áreas. Entonces, tomé por ejemplo lo que es la vida de Abraham. Y Abraham fue un hombre de Dios, ¿sí o no? Fue un hombrezazo de Dios, que es el padre de la ¿qué? De la fe. Está considerado, catalogado, está exaltado en la Biblia como el padre de la fe. Pero hay algo, hermanos, de lo cual yo quiero enseñarle, y yo quiero que usted se dé cuenta lo gravoso que es tener acumulado pecados, tener acumulado caracteres desaprobables, lenguaje inadecuado, hábitos malos, vicios. Yo quiero que usted mismo se dé cuenta, porque tú a tus hijos le vas a dar lo que tú tienes, todo lo que tú tengas. Por eso, cuando alguien dice, por eso la Escritura dice en el libro de Timoteo, no pongas tus manos ¿con qué? Con ligereza, porque si la pone un adúltero sobre tu vida, lo que te va a transmitir, ¿qué va a ser? Si te la pone un mentiroso, ¿qué te va a transmitir? Si te la pone un enfermo, ¿qué te va a transmitir? Si te la pone un sabio, ¿qué te va a transmitir? Si te la pone un hombre lleno de dones, ¿qué te va a transmitir? Porque eso es la ley de la ¿qué? De la herencia, que nosotros impartimos o damos una porción de lo que nosotros tengamos en nuestro espíritu, sea bueno o sea mal. Y algo de lo cual yo quiero que usted vea en la vida de Abraham, que Abraham había una parte quizás mínima de algo que perjudicó y perjudica hasta el día de hoy: la mentira. Abraham, siendo un patriarca, un hombre de Dios, un hombre de fe, Abraham se atrevió a tramar una ¿qué? Una mentira. Abraham mintió antes, mucho antes que su hijo Isaac naciera. Y aquí es donde le digo que vamos a usar la Biblia para que usted se dé cuenta que lo que uno le está enseñando y lo que uno quiere que usted renuncie, se dé cuenta que si usted no renuncia, quien se perjudica es usted y perjudica a sus generaciones. Y por esa razón, quiero que usted vaya al libro de Génesis. Génesis
Bendito sea el nombre del Señor. Le puse al punto la mentira heredada de Abraham a su generación. La mentira que Abraham heredó ¿a quién? A su generación. Oh, y vamos a verlo. Pero antes yo quiero que usted escuche esto. La herencia es una ley que se le llama la ley de la impartición. ¿Qué es la impartición? Es dar, compartir una porción a otra persona de lo que tenemos, sea bueno o sea malo. Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, versículo 1 y versículo 2 dice así: de allí partió Abraham a la tierra del Negud y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero. ¿Dónde? Encierre, si usted quiere encerrar ese nombre, Gerar. Si usted quiere encerrarlo, marcarlo, márquelo, porque mire la tragedia tan grande que Abraham impartió. Versículo 2 dice así: y dijo Abraham de Sara su mujer: ¿es mi qué? Mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó ¿a quién? A Sara. Bueno, estamos de acuerdo que cuando Abraham mintió diciendo que su mujer era su hermana, estamos de acuerdo que todavía no nacía ¿qué? No nacía su hijo. Todavía no nacía su hijo. Fíjense, en el capítulo 21, dice la escritura ahí en el encabezado: ¿nacimiento de quién? De Isaac. En el capítulo 25, vamos al capítulo 25. En el capítulo 25 vemos lo que es la herencia. En el capítulo 25, versículo 5, dice: y Abraham dio todo cuanto tenía ¿a quién? A Isaac. Ahora vámonos al capítulo 26. Y ahí es donde viene a tomar posesión lo que es esa maldición. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Levanten su mano. Bendito sea el nombre del Señor. Se acabaron los mentirosos, ¿verdad? O sea, hay gente que no te sabe hablar más que con pura triste mentira. Yo digo que si a veces no se dan cuenta cuando están mintiendo, o sea, yo digo que si a veces el cristiano no se da cuenta lo hueco que se escuchan cuando están hablando sus mentiras. Pero han de pensar que al pastor le van a dar miel con el dedo, han de pensar que en realidad muchas veces, no te digo mentiroso, es porque en realidad te hundo más. ¿Por qué? Porque tú vas a sacar tus argumentos más de mentira para hundirte más en ella, porque una mentira te lleva ¿a qué? A otra mentira. Y por esa razón es necesario solamente escuchar al mentiroso, solamente. Pero este es el momento para que usted se dé cuenta lo que usted está sembrando con la mentira. No solamente está sembrando la mentira para cosecharla con sus hijos, con sus nietos y bisnietos, sino esa mentira te va a llevar también a sacarte del reino de Dios, porque la Biblia dice que los mentirosos no heredan, no tienen parte ¿dónde? En el reino de ¿qué? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos en el capítulo 26 ya a un Isaac lleno de todo lo que el padre le había dado de todo, le había dado quizás vacas, borregos, chivos, camellos, etcétera. Le había dado quizás oro, plata, etcétera. Le había dado criado, le había dado mucho. Pero también en el mundo espiritual, también le dio la promesa
Pero también le dio, aparte de la promesa, de las virtudes, de muchas buenas cosas, también se coló lo malo. También se coló ¿lo qué? Lo malo. ¿Por qué? Porque la ley de la impartición o la ley de la herencia es dar una porción de lo acumulado, de lo que tú tienes. Por eso la Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Por eso la Biblia dice, no impongas las manos con ligereza. Hay veces que si tú vienes mal, tú no puedes ministrar a nadie. ¿Por qué? Porque en ese momento tú no estás de una manera adecuada. Si tú peleaste con la mujer, si te peleaste con los hijos y te paras en este lugar, ¿qué estás dando? ¿Qué estás dando? Estoy dando palabra de Dios, hermano, pero también estás dando los problemas que tú ¿qué? Que tú tienes. Y mire, alguien de los que leen bonito, que nos lean el capítulo 26, del primer versículo al versículo 6 o 7. Hermano Bernardo, lea. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Adán, y fue Sisar a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. ¿Qué le suena ese nombre de Gerar? ¿El qué? ¿El mismo qué? El mismo lugar. Siga leyendo. Bueno, no se la haga cansada. Lea el versículo 6 y 7. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, que tal vez, dijo, los hombres del lugar me matarán por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. ¿Qué pasó? Es lo mismo. Eso se llama ¿qué? Eso es una maldición. Y por eso uno debe de ser muy transparente para con Dios. Por eso yo preguntaba, ¿qué tan dependiente eres tú de lo que dice la Biblia? O sea, entonces, si tú eres un medio dependiente, así serán también tus ¿qué? Tus hijos con las cosas de Dios. Si tú no tienes interés por la palabra de Dios, tus hijos tampoco tendrán interés. Porque todo se reproduce conforme a su género, es una ley. Es una ley, hermano. Cuando tú siembras un mango, ¿qué vas a cosechar? ¿Y qué vas a seguir sembrando y cosechando conforme a su semilla? Llegará el momento que ese mango te dé una manzana. ¿Por qué? Porque es su género. Desde la escritura está muy clara. Todo se reproduce conforme a su... Entonces tú no puedes ser, por eso damos gracias a Dios, porque 10, fíjense, uno de cada 1000 es visto por Dios para romper las maldiciones, para cambiarle lo que es el curso a la generación. 1 de cada 1000, 1. Y me atrevo quizás a mencionar 1 de cada 1,000,000. Porque ser, hermanos, cristiano, como muchas veces usted es, no es que usted no sea el elegido por Dios para romper esa maldición, para cambiarle el curso a sus generaciones. Simplemente es su desidia. Simplemente usted es como es muchas veces por el peso, por la lucha en el mundo espiritual, por todos aquellos monstruos negros que tuvieron atadas sus generaciones, y como ven gracia de Dios sobre usted, por eso es que vienen y pelean contra usted, por eso es que lo llevan a que usted mienta en el negocio, a que usted mienta con las amistades, a que usted mienta con el pastor, a que usted mienta con todo mundo, porque es un monstruo negro, es una maldición, hermano,
que se pasó, así como Abraham le dio cosas buenas a su hijo, también le dio lo malo, también se coló ese monstruo negro, porque en el mismo lugar su hijo hizo, pero la historia no para ahí. Por eso yo quiero que usted observe y tenga cuidado. Las cosas de Dios, hermanos, no son como usted muchas veces se lo imagina o como usted lo quiere tomar. ¿Quién nació de Isaac? ¿Quiénes fueron los que nacieron de Isaac? ¿Qué significa Jacob? Embustero, usurpador. Engañador. Lo malo es que entre más generaciones allá, eso se vuelve más espantoso. Todavía Isaac lo hizo a una medida con decencia, ¿sí? Pero ¿qué pasó con su hijo de Isaac? Con Jacob. ¿Qué pasó con él? Empezó a hacerlo a otra ¿qué? Con otra depravación. Porque no solamente se convirtió en un embustero, sino que ya se expandió porque le robó a su hermano la ¿qué? Se hizo, fue un falso, fue alguien que actuó con falsedad. ¿Por qué creen que el Eterno le tuvo que cambiar el nombre? ¿Por qué creen? Por eso, cuando yo le digo a alguien, hermano, no es que yo me lo saqué de la manga, pero cuando Dios te dice, fulano tiene que cambiarse el nombre, es simplemente porque Dios quiere cambiarte el curso, quiere hacer errar la maldición que está sobre ti. Pero son misterios de los cuales yo digo, no a todos nos son revelados misterios, no todos tienen la capacidad también de entender misterios, porque en realidad cuando yo le dije a fulano, ¿sabes qué? Es que Dios dice que tú te tienes que cambiar el nombre. Y se levantó la guerra, y cómo, y que me confunde, y que esto, y que el otro, tan fácil que es cambiarse el nombre. Como un pastor muy mencionado, muy popular por la metrópolis de Orizaba, un ancianito, David Arcos. Él no se llamaba David Arcos. Él en su carrera, él fue muy perverso en su vida, él se llamaba Ignacio. El Señor le dice, cambia tu nombre. Y hoy tú vas a la metrópolis de Orizaba y todo mundo, siendo cristiano, saben quién fue el pastor David Arcos. Pero dése cuenta a qué escala fue subiendo esa mentira. Si han leído Jacob, ¿no? Desde el vientre empezó a hacer un ¿qué? Empezó a ser latoso. Porque desde el vientre se agarró ¿de dónde? De su hermano. Como diciendo, no, yo primero, no. Yo quiero ser el primero. Quería usurpar. No lo logró adentro, pero sí lo logró afuera, usando lo que su padre, su abuelo Abraham usó: la mentira. ¿Cuántas veces no me has hablado con engaño? Ya no hay mentirosos dentro de la iglesia. Y qué bueno que a partir desde ya usted acabe con esa mentira. Kais Luna dice, prefiero pasar 1 minuto colorado que 1000 descolorido. Pero ¿cuántas veces usted no me ha mentido? ¿Cuántas veces no se ha atrevido a mentirle al propio Dios? ¿Cuántas veces? Por eso es que tus hijos son mentirosos. Por eso es que tus nietos serán mentirosos. Si tú no rompes con la ¿qué? Con la maldición. Alguien tiene que romper la maldición. Alguien tiene que librarse. Yo no puedo ser promiscuo así como fue mi descendencia. Yo no puedo ser un hombre de andar con una y con otra y con otra. No, yo no puedo ser así. Alguien tiene que romper con la ¿qué? ¿Y ese alguien quién es?
Hermano, creo que ustedes tienen sueño. ¿Quién tiene que romper con la maldición? Nosotros tenemos que romper con esa maldición. Porque esto es, hermanos, que se va de generación a generación. No podemos ser más que lo que la palabra del Señor dice. Es cierto que Jesucristo vino a liberarnos de toda ¿qué? De toda maldición de la ley. Es cierto que Jesucristo vino, pero acuérdese que la misma palabra dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la ¿qué? Los carnudos son los mentirosos, los carnudos son los usurpadores, los carnudos son los peores. Tan fácil que es hablar con la verdad, tan fácil que es reconocer. Pero si una mentira te lleva a otra mentira, ¿sabe cuál va a ser el fin de esa mentira? ¿A dónde va? ¿Hacia dónde te va a llevar la mentira? Al infierno. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? A ver, alguien que lo tenga ubicado, que me lo busque. Alguien de los que saben de Biblia, para que usted se dé cuenta por sí solo que no lo dice el pastor, lo dice la misma palabra de Dios. La misma palabra. ¿Qué dice, hermano Berna? A los temerosos incrédulos, a los criminales, homicidas, de los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, cuartos será el agua ardiendo con fuego y azufre. ¿Quién lo dijo? El pastor. ¿Hacia dónde lleva entonces la mentira? Cuando andábamos conforme a la carne, cuando éramos gente sin Dios, gente sin Cristo, gente sin vida espiritual, ok, por naturaleza éramos hijos de ira, por naturaleza andábamos conforme a esa corriente del mundo. Hoy para negocio la gente miente, es más, hasta el cristiano miente. De verdad. Hasta el cristiano miente. ¿Es válido? A veces observo, escucho y digo, tan sencillo que es ser diferente. Pero nos aferramos a no ser ¿qué? Nos aferramos a una vida muy desagradable delante de Dios. Es más, nos rehusamos a los cambios que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos rehusamos. Dios dice, mira, es que tienes que ser blanco. No, yo quiero ser negrito. Nos aferramos. Porque no nos damos cuenta, solamente somos lectores de la Biblia, pero no somos gente que quiera vivir, que quiera depender de lo que Dios nos dice. No queremos depender de ella, solo queremos conocerla, pero no queremos vivirla. No queremos que ella rija nuestra vida. Queremos regirnos conforme a nuestros ideales, pensando que nuestras ideas nos van a llevar ¿a dónde? No podemos ser más que lo que está escrito. Es que es muy mentiroso. Bueno, pero ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Y todavía muchas veces el cristiano se vuelve solapador. Solapa, cubre. Acuérdese lo que dice Proverbio, en que encubre su pecado, ¿no qué? Veías correr al ladrón y corrías ¿con qué? Ese es alguien que encubrió. Ahora, vámonos más para allá. Ya vimos que Abraham le pasó ese monstruo negro ¿a quién? Y ya vimos que a Isaac
hizo la voluntad de ese monstruo negro. Bueno, ese monstruo negro agarró más fuerza, se fortaleció. Isaac fortaleció ese monstruo negro por darle seguimiento. Mire lo que ocasionó con Jacob. Es que Jacob hizo una vida muy bonita. Lea todo lo que Jacob hizo. Las tretas de Jacob, ¿y quién? ¿Cuáles fueron las tretas de Jacob y Balán? No empezó a pintar, no llegó a un acuerdo con él de que las ovejas, las pardas, todas serán de él, y las de... ¿Qué hizo? No fue un embustero, no lo llevó. Esa mentira, ese monstruo negro no hizo más maldad a través de Jacob. Pero las cosas no quedan ahí. Por eso yo quiero que usted se dé cuenta, una generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Y sucesivamente. ¿Cuántos hijos nacieron de Jacob? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los hijos de Jacob? Lo que el padre sembró, eso cosechó. Cosechó, sembró mentira. Él avanzó, como dice el dicho, como decía el hermano Juan el día que vino, el que no atranza no avanza. Bueno, pues dése cuenta hacia dónde se proyectó ese monstruo negro. ¿Qué hicieron los hijos con las vestiduras de su hermano José? ¿La tiñeron de qué? ¿Eso qué era? Era mentira. Ahora, vámonos a observar. Ese patrón se pasa y va agarrando más fuerza y se va depravando más, cierto o falso. Es una realidad de la cual, por ser medio cristiano, no vayas a pensar que ese monstruo pierde fuerza. Pierde fuerza cuando tú eres una persona espiritual, una persona dependiente de Dios. Oye, yo pensé que me iban a sorprender, amén, pastor, al 10%, pero hay medios tibios ahí, que al 6, que al 5, que a esto. Hermano, eso no es ser cristiano. En Dios no hay términos medios. ¿O a poco no ha leído lo que dice Apocalipsis 3? Por cuanto fuiste, ¿qué? O frío o caliente. O sea, si no eres un buen cristiano, déjate de perder el tiempo en las cosas de Dios. Si no quieres regirte por lo que la palabra de Dios dice, deja de acumular más condenación, porque mayor va a ser el castigo para aquellos hermanos que tratan de maquillar su vida con las cosas de Dios, siendo peor que aquel alcohólico, que aquel adúltero que anda a ojo visto y no tiene que andarse escondiendo de nadie. Pero muchas veces el cristiano trata de maquillar su vida, ser medio cristiano adentro de la iglesia. Si allá en tu casa te comportas como un pingo, el monstruo negro toma posesión de tu vida, te lleva a la maldad, te lleva a mentir, te lleva a depravarte más, porque todo demonio está dentro de un cuerpo, de un ser humano, para expresar su perversión. ¿Se dan cuenta? ¿A qué escala? ¿A qué escala, hermanos? La maldad se va. Algo pequeño, algo que como dicen, pues una piadosa, ¿no? Algo pequeño, una piadosa ahorita, a futuro puede ser algo terrible.
¿Se dio cuenta? Como algo pequeño, algo como dice el dicho, el que no tranza no avanza, no, para poder avanzar, dése cuenta el daño que hizo a futuro. Luego les damos los tiempos, eso se llama cronología. ¿Cuántos años pasó para que cuando Abraham hizo eso? ¿Cuántos años pasaron para que naciera su hijo? ¿A los cuántos años le pasó lo que es la herencia? ¿Cuántos años tenía ya Isaac de casado y regresó al mismo sitio de su padre para hacer exactamente lo mismo? ¿Cuántos años pasaron para que naciesen sus hijos? ¿Cuántos años pasaron para que su hijo Jacob tuviera a sus hijos? ¿A los cuántos años? Para que usted se dé cuenta que algo que usted trata de esconder hoy, en años, será algo escandaloso. ¿Qué leíamos? En Números 27. Nuevamente vamos para allá. Números 27, versículo 8. Es que no podemos escondernos, hermanos, no podemos nosotros ser más o pensar que la Biblia se tiene que acoplar a nuestro estilo, a nuestro modo de vida. No podemos nosotros. La Biblia es la palabra absoluta del Eterno, única. Ni mi palabra ni la suya puede cambiar lo que aquí está escrito. Lo que puede cambiar lo que aquí está escrito es que hagamos la voluntad de Él, es que obedezcamos a su palabra, es que nos sujetemos a sus estatutos, a sus decretos. No hay nada que te pueda librar, hermano, no hay nada. Mucha gente solamente dice, es que ya recibí a Cristo y ya, tururú. No, hermano. Cristo es el entresala de toda una vida para Dios. Cristo es el entresala para que tú aprendas a vivir con Dios. Cristo es el entresala para que tú aprendas a vivir todos los días lo que la Biblia dice. Porque Él viene a darnos fuerza a través de su bendito Espíritu. Él viene a impulsarnos. ¿Usted cree, hermanos, que a mí no me dan deseo cuando dejo la búsqueda de andar como anda mi generación de la cual nací? Que todos mis tíos son unos fornicarios, unos adúlteros. ¿Usted cree que ese monstruo no ataca a uno cuando uno se descuida? Es algo que puede caer si hay ciertos ¿qué? ¿Cuál es el descuido? Descuidarme de vivir lo que la palabra me dice. El día que yo ponga en poco lo que la Biblia dice, ¿por qué creen que hay cristianos? Fíjense, cristianos que estando en las cosas de Dios ya tuvieron como la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía 5 maridos y el que tenía tampoco era su marido porque no era casada con él. Y hay cristianos que ya, no iba yo a mencionar, hay cristianos que ya pasaron por una y no se llevaron bien, pasaron por otra y tampoco se llevaron bien y pasaron por otra y el infierno te está esperando si no hay arrepentimiento. Pero tus conceptos equivocados le dice al cristiano, sí, qué chévere, sigue como va. Así está bien. Y el concepto, tu propia mente, cuando tú lees esas partes, tu mente te bloquea para que no lo entiendas. Y si tu mente te lleva a repudiar, arrepiéntete y cambia tu modo de vida. Cristianos que ya llevan 3 o 4 a la lona. Imagínese usted, un cristiano, alguien que dice ser algo en Dios. Alguien que dice que Dios está en su vida. Hay gente, hermano, que ya no tienen boca para hablar de Dios porque su propia conciencia les dice, tú no tienes el derecho para hablar de algo que tú has puesto en poco por años.
Por eso dice la Biblia. Tú que dices no has de hurtar, hurta. Tú que dices ser esto, si tú haces lo mismo, no tiene uno derecho. Tú no puedes, hermano, ningún cristiano puede, fíjense, porque eso va a ser, es la revelación del milenio, podría yo decir. Todos aquellos que ya han pasado por 4-5 o por 4-5 siendo cristianos, tienen un lugar donde van a ser recibidos. Ese lugar se llama infierno. Léalo, no lo dice el pastor, lo dice ¿qué? La Biblia. Los adúlteros, fornicarios, no es rey, no entran ¿a dónde? Hermano, no podemos ser más de lo que ahí está. Mientras estamos aquí podemos cambiar nuestro ¿qué? Yo conocí a una persona que era una persona para mi gusto, para mi modo de observar al cristiano, pues era una persona que estaba dentro de los parámetros. Se podría decir estaba de este lado, pero al paso del tiempo se devaluó, me mostró que no le interesa lo que la Biblia dice, aunque hable de la ¿qué? Aunque conozca la Biblia. ¿Por qué? Porque un error lo tuvieron hasta los hombres que aparecen en la Biblia, pero 2, 3, 4, 5 y todavía viviendo así. No nos equivoquemos. Un error hasta David lo cometió, hasta Abraham lo cometió, Isaac lo cometió, Pedro lo cometió, pero 2, 3, 4, 5, no nos equivoquemos, hermano, que no te devalúen la gracia, que no te devalúen la gracia. O sea, que no te hagan pensar que porque el Mashiach vino a morir por nuestros pecados, sí, vino a morir por el pecado que Adán y Eva cometió. Vino a morir por un solo ¿qué? Pecado. Por el pecado con el cual nacen tus hijos, nací yo. Nacimos bajo ¿qué? Bajo pecado. Ok, vamos a lo segundo. Mientras si no conocíamos nosotros, estábamos en delitos y ¿qué? Venimos a Cristo, recibimos una nueva ¿qué? Una nueva vida para seguir como el puerco, revolcándonos, como el perro, siguiendo comiéndonos el vómito, que muchos son cerdos, fueron cerdos sin Cristo y estando en Cristo siguen siendo unos ¿qué? Unos cerdos. Porque ya para tener 2, 3, 4, ¿sí me entienden? O sea, ya para haber tenido 3, 4 mujeres y la que tengo aún no es mi mujer, ya eso ya no es cualquier cosa. Pero hermanos, nos vamos al cielo. Amén. ¿Alguien me puede ubicar donde dice la Escritura que los adúlteros y los fornicarios no heredan el reino de Dios? Yo sé que aquí hay gente que lo conoce. Yo sé que usted sabe más que yo. A ver, hermano, alguien que de los que saben, porque como desde como que me operé los ojos, como que mis ojos me desubicaron de los versículos bíblicos, pero sé que la Biblia lo dice. A ver, hermano Bernardo, grítale. Grite. A los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los religiosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién lo dice? Honrosos sean en todo el matrimonio y derechos sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Se da cuenta? Si tú quieres seguir como Jacob,
siendo mentiroso. Es tu problema, no es el mío. Porque esto, si tú eres así, es porque tus padres o alguien de tu generación fue así. Y lamentablemente, perdón por la expresión, pero como dice un dicho mundano, al perro más flaco le cae la ¿qué? Lamentablemente, pero tú y yo estamos en Cristo Jesús. Deberíamos de ser liberados de toda esa mentira, de toda esa depravación, de toda esa maldad. Pero entendamos bien, Cristo es el entresala de la bendición. Cristo es el entresala de liberar de toda maldición. Porque dice la Escritura, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libre. Pero el versículo 32, estoy hablando de Juan capítulo 8, versículo 34, me subí al 32, dice el 32, y conoceréis la ¿qué? La verdad. Cristo es el entresala, Él es la verdad, pero no queda solamente en el nombre de Jesús, no queda solamente en el sacrificio, sino queda en el estilo de vida que nos deja Jesús mediante su santo evangelio. Ahí es donde miras a un Cristo adulterando, donde miras a un Jesucristo mintiéndole al Sanedrín, mintiéndole a todo mundo, mintiéndole a las autoridades. ¿A dónde ves a un Jesús mentiroso? ¿Dónde lo encuentras? Y donde lo encuentres, enséñamelo, porque yo no lo he encontrado, o quizás no le he entendido. ¿Quién fue el que lo encaró y le dice, oye, tú eres el rey de los judíos? ¿Qué le dijo Jesús? Tú lo has dicho. Y exactamente Él es el rey de los judíos. Y no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Como nosotros que somos gentiles, es nuestro rey. Pero no defraudemos. Porque el rey, fíjense, el rey es el que también da esa palabra de maldición. El rey. El rey es el que tiene la palabra más poderosa y la palabra inquebrantable. Él es el único que puede quebrantar lo que Él dice. Él es el único que puede cambiar lo que Él quiere. Pero ningún otro puede cambiar lo que el rey ha hablado. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde lo vemos? En el libro de Números nosotros nos damos cuenta. Recuerde que el Señor decía, mi Padre y yo, ¿uno qué? Uno somos. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Vamos al libro de Números. Y mire, hermanos, no es como para meter temor ni miedo, pero mire lo que dice la Escritura. Deuteronomio. Deuteronomio 28. Alguien que nos lea el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Siga leyendo hasta el versículo 20. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu
qué cree, hermanos, que muchas veces al cristiano no le salen las cosas como quizás desear? ¿Por qué? ¿Por qué a veces las cosas no te salen como tú deseas? No voy a evidenciar nombre, pero a mí me ha tocado tener que resolver. Me ha tocado tener que resolver situaciones. Yo muchas veces he tratado de verte, oye hermano, si las cosas te están saliendo mal, es porque algo estás haciendo mal. Porque es cierto que la Biblia es inquebrantable. Es cierto que le dijo a Josué, y lo que la Biblia dice es una realidad. Por eso dice en la lectura que vimos cuando empecé esto, allá en Números, cuando el Señor dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo que ya estaba vertido, lo dicho, dicho está. Si Él dice, tú serás bendecido, así será. Al menos que yo decida cambiar esa palabra por la otra. Al menos que yo decida, si yo decido desistir de lo que Dios me dice en su palabra, es decir, empezar a poner en poco, como muchas veces el cristiano pone en poco, porque la palabra de Dios nos dice, hermano, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros hacemos conforme a como está escrito, también vendrán sobre ti, te alcanzará todo lo bueno que tú puedas conocer. ¿Ahora entiendes por qué a veces te salen los negocios mal? ¿Ahora entiendes por qué? Porque algo tú estás haciendo. Algo tú estás haciendo en contra de lo que tú sabes que la Biblia dice. Por eso es que las cosas te están saliendo así. Pero queremos la bendición. Amén. Pero ¿qué tenemos que ser para ser bendecidos? Solamente ser dependientes de lo que la palabra de Dios nos dice. A mí a veces me da impotencia, porque yo a veces veo, y si yo te hablo de esto, tú te molestas, pero yo tengo que hablarte de esto. ¿Sabes por qué el enemigo te roba? ¿Por qué el enemigo te mete en problemas? ¿Sabes por qué? Porque tú mismo estás provocando todo eso. Porque Dios dice en su palabra, la Escritura dice que lo que Él bendijo, bendito es. Entonces yo no puedo aceptar la idea de que tú sales de Guatemala para meterte a Guatepeor. ¿Se han escuchado ese dicho? No acepto yo eso. Entonces digo, quiere decir que tú vacilas con lo que la Biblia dice. Otra, muchas veces el cristiano solo agarra de la Biblia lo que le conviene. Pero mire, lea otro versículo ahí mismo, hermana Laura. Lea el versículo 29. Pero les encargo que lean todo eso en su casa. Pero ahorita yo quiero que escuchen lo que dice el versículo 29. Y pasarás a mediodía como pasa el cielo en la oscuridad, y no serás prosperado en tu camino, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿Por qué será así? Y todavía no menciono a Belial. No sé hasta cuándo vaya yo a mencionar a Belial, un bueno para nada. Hay muchos cristianos que son cristianos perezosos. ¿Qué se hace para Dios? Eres cristiano y ¿qué haces para Dios? ¿Qué haces para ti mismo en tu vida espiritual? Un bueno para nada. Ahí está la maldición, ahí está el espíritu de Belial sobre tu vida. Oh perezoso, mira la hormiga. La pereza es de Dios. Cristianos perezosos que no hacen nada para sí mismos, no hacen nada para sí mismos. Ya no te digo para Dios, no hacen nada para qué, para sí mismos. ¿Por qué creen que hay cristianos que van de mal en peor? Gente que pudiera tener lo suyo, gente que pudiera poseer lo suyo, gente que siempre trajera su carterita gordita ¿de qué?
Bueno, ese es otro punto, ese es el de Belial. ¿Ahora entendemos? Te pregunto yo a ti, ¿eres fiel con tus diezmos? El pastor quiere lana. ¿Eres fiel con tus ofrendas? ¿Eres fiel con tus primicias? ¿Por qué todo el tiempo andas pidiendo? ¿Por qué todo el tiempo préstame? Vamos con financiera, préstame. Vamos con otra financiera, préstame. Vamos con la hermana Julana, préstame. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Somos fieles? Aquí el que demanda fidelidad no se llama pastor. El que demanda fidelidad, ¿quién es? El que muchas veces, es que el Señor sabe, es que el Señor conoce, y no, bamboleamos para allá y para acá, es que el Señor, no. No podemos ser más de lo que la Biblia dice. Estos temas, el pastor quiere dinero. El pastor quiere hacerse rico. ¿Sabes por qué pensamos así? Porque no nos regimos por lo que la Biblia dice. Pero si yo te profetizo una bendición, si yo te profetizo una bendición, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jesús, glorificamos. Pero no nos damos cuenta nosotros mismos lo que no estamos haciendo. Así venga el profeta que venga, la Biblia dice, cree en tus profetas y serás ¿qué? Un profeta te puede profetizar las perlas de la vida, pero si tú no vives de acuerdo a la palabra, si tú no estás alineado con la palabra, lo que el profeta dijo no fue mentira. Tú no lo verás porque tú no estás alineado ¿con quién? Con la palabra. No estás alineado con la palabra. El secreto de la bendición, el secreto del avance se llama alineamiento ¿con qué? ¿Vivir la qué? ¿Depender de qué? Ese es el secreto. Malaquías capítulo 3. De decir, ahora sí vino el pastor con todo, ¿verdad? No, hermanos, Dios le ama. Y sonría porque Él le ama. Sonría porque Él quiere lo mejor para usted. ¿O acaso usted quiere lo peor para sus hijos? ¿Acaso usted le desea el mal a sus hijos? ¿Acaso usted desea todo lo malo que a usted lo ha arrastrado, se lo desea a sus hijos? Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que la única que está aquí es la hermana Yoba. ¿Qué vamos a hacer? Alinearnos ¿con qué? Con la palabra. Y hay cristianos que se chiquean. Yo no voy a hacer lo que el pastor dice. Está loco el pastor si piensa que yo voy a hacer lo que él dice. Vea, hermana Juanita, no es que usted lo diga, o sea, me dirijo a usted diciendo esto. Ya si lo dice, que Dios la perdone. ¿Sí? Pero hay gente que dice esas palabras. Hay gente, ¿verdad, hermano Axel, que expresa, no sé si a usted le ha tocado escuchar gente así, que digan, yo no que voy a andar haciendo lo que el pastor dice. Pero no se dan cuenta que lo que el pastor dice tiene un fundamento. Entonces no estamos menospreciando lo que el pastor dice, sino lo que la palabra dice. Y ahí es donde viene el caos. Por eso es que tú siembras mucho y cosechas nada. Por eso es que siembras y crece una cosecha, rápidamente viene ¿quién? El devorador. ¿Por qué? Porque estás fuera del orden de lo que Dios estableció.
Estamos fuera, estamos movidos. Hermanos, si es que hasta la tierra se movió de su eje, ¿quiénes somos nosotros para no movernos también del eje que el Señor nos ha dejado? ¿Verdad? Malaquías capítulo 3. Ya no más falta que les diga yo, hermanos, de aquí en adelante traiga todos los días sus diezmos. Yo oro por su diezmo y si le hace falta yo se lo regreso. Como lo tuve que hacer en una ocasión. Decirle, hermanos, no importa, traigan sus diezmos. Si les hace falta, díganme en privado para que no les dé pena y yo se lo regreso. Pero dele a Dios lo que a Dios le corresponda. Cumpla con Dios porque no es un beneficio para mí, sino para usted mismo. Pero lo que digo, nos gusta vivir en miseria, nos gusta vivir afligidos, subyugado por el enemigo. Nos gusta vivir con la presión, con el agua al cuello. Malaquías capítulo 3. Alguien de los que saben hacia dónde vamos, que lo lea. Malaquías capítulo 3, versículo 6 en adelante. Yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Espéreme, hermana, espéreme. ¿Hijos de quién? Ay, ¿qué nos está diciendo? Aprendan. La Biblia no se lee nada más por leer, comprendan a entender lo que la palabra de Dios dice. Yo no estoy interesado en que ustedes sean los eruditos de la iglesia, yo estoy interesado que sean los mejores proyectadores de lo que leen de la Biblia. Los mejores. Usted se da cuenta, ahorita oramos por la ofrenda, oramos por los diezmos, por ahí algunos se me hacen los mega super espirituales o por ahí les gana del baño y se van, pero son los que, ustedes deben de ser los más que, ejemplares. Y usted como hombre debe ser el primero que debe de venir a este lugar a honrar a Dios con su ofrenda y su diezmo. Ahora veo que están más bonitas, hay mujeres que tienen que hacer, hay mujeres que yo sé como la hermana Juanita que su esposo no profesa la misma fe que ella y lo tiene que hacer ella para que la bendición mane sobre su vida. Pero a veces yo veo que las que lo tienen y lo hacen más son las mujeres y no usted. Usted debe de ser el primero. Por eso el interés es cuando uno enseña algo que usted aprenda, porque todo eso lo vimos ¿dónde? En el libro de la familia feliz. El hombre, la cabeza, el sacerdote debe de ser ejemplar, es el pionero, es el que emana la bendición para la familia, para los hijos, para los nietos. Debe de ser el ejemplo, el que debe de acercarse al altar de Dios, a llevarle a Dios lo que a Dios le corresponde. Pero, insisto, algo no sabe el Señor. Por eso nos dice, ¿casa de qué o hijos de quién? ¿Quién era Jacob? Le corresponden de diezmo al Señor 2,000, 3,000 y damos 300, 400. Porque como dicen, el que no tranza, no avanza. Y por eso es que antes de que las deudas vayan menguando, ¿siguen en qué? Siguen incrementándose. Ya no debemos 1,000, ahora debemos 10,000. Cuando teníamos la posibilidad de solamente pagar ¿cuánto? Quiero que me entiendan, hermano. Porque si nosotros somos una iglesia de las más afligidas, si somos gente que vivimos siempre rebasado por el enemigo, por más que tú hagas, no vas a poder ver la luz de justicia. Y mire lo duro que el Señor le habló al pueblo. Siga, hermana. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios?
¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en el versículo 9? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es que al Señor le correspondían 2,000. No, es que mira, estos 2,000 a mí me sirven para esto, esto y esto y esto. Y antes, lo que el Señor me decía, lo único que agarran, que se llevan es la ¿qué? La maldición. Ahora entiendes por qué ahorita piensas hacer un colchoncito y al rato tienes que hacerle el colchoncito al que tienes que acudir para pedirle prestado, porque no solamente el Señor te cobró, sino que dejó que el devorador llegara a tu vida, que te devorara lo que tú ya tenías y te llevó a endrogarte aún más. Te robó lo que tú tenías y te llevó a endrogarte ¿qué? A hacerle el colchoncito al que te prestó. ¿Sí vamos entendiendo? Pero oramos por esto y todo el mundo se me vuelve espiritual. Todo el mundo dice, el pastor, si quiere dinero, que se vaya ¿a dónde? ¿Sí o no, hermana Juanita? ¿Sí o no? Si el pastor quiere dinero, que se vaya ¿a dónde? A trabajar, que está joven todavía. ¿Verdad? Mientras y no te quites ese demonio de encima. Mientras y no te quites ese espíritu de tu cabeza, de tu cocote. Lo mismo vas a seguir viendo en tu vida todos los días. Lo mismo. No va a haber nada diferente en tu vida. No va a haber nada diferente en tu economía. ¡Wow! ¡Qué padre fuera que tú al mes hicieras una cuenta de cómo te fue en el mes! Y me gustaría que lo hicieran. ¿Cómo te fue en este mes? ¿Honré a Dios, deshonré a Dios? ¿Cómo me fue deshonrándolo y cómo me fue honrándolo? ¿Qué dice el versículo 9? Maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos a la rodilla y ella alimento en mi casa y probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos. Y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. ¿Y qué más sigue diciendo? Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos desearían que esto fuera una realidad? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es? ¿Ser como Jacob? ¿Hacer tretas como Jacob? Mi pregunta es, ¿en qué dimensión está la maldición que se te fue heredada? ¿En qué dimensión? Eso queda para los de afuera, para aquí no tiene que aplicar, pero me atrevo a preguntarlo porque sé que hay gente que es deshonesta con Dios. Sé que hay gente que se ha atrevido a robarle a Dios. Sé que hay gente que no se comportan como hijos de Dios. Lo sé. A mí no me quieran dar miel con el dedo, yo ya soy una persona adulta. Soy una persona de 18 años de ministerio, o cuando menos de conocer al Señor. Sí he tenido falla, tuve una falla. En toda mi vida, a los 18 años, tuve una falla de un día, que un 24 de diciembre, que me puse unas copillas, bueno, unas caguamas. Fue el único fallo del cual yo tengo como una vergüenza delante de Dios. Señor, perdóname porque yo te fallé aquí. Pero una, ni dos, ni tres. ¿En qué nivel está la maldición? O observa a los tuyos, a los que no están en Cristo, y mira en qué nivel están.
En mi familia hubo pecados de tocho morocho. Pero en estos tiempos yo observo que en mi familia agarró tanta maldad, expresó tanta maldad la maldición, que hay primos que se dedicaron a andar con los cárteles desapareciendo gente. Hay primos que tienen que andar huyendo ahorita porque hicieron cosas espantosas, cosas que yo nunca me atreví. Es más, tengo un veneno ahí que quiero envenenar un perro y no me da el corazón para matar ese perro con veneno. ¿Cierto o falso? ¿Dónde tengo el veneno? No me da el corazón para matar un qué. La otra vez creo que con el puro aire revolqué a un perro en la carretera y ya casi andaba yo chillando. Porque no me da el qué. No me da el corazón. Pero imagínese usted esa situación. Vamos a pararle aquí, ya llevo más de una hora, casi hora y media. Perdónenme por el tiempo, pero es necesario que usted vaya entendiendo esto. Y lamento la ausencia de los que no quisieron estar hoy aquí por X o por Y razón.